Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nuevamente hoy, fortalezas de fe, una palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y nuestros corazones en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. Quiero invitarte a disponer tu corazón para escuchar la palabra, porque hoy, martes 26, estamos trabajando la fe. Que no te falte la fe. No puede faltar la fe, porque la fe es como el oxígeno para nosotros. Lo necesitamos. Nos ahogamos. En el momento que se acabe el oxígeno, no vamos a poder vivir. Y un cristiano sin fe no puede vivir. Será un cristiano temeroso, lleno de miedo, de angustia, de ansiedades. Tú conoces a un cristiano de fe por la forma en que habla. Cuando una persona tiene problemas de oxígeno, se le nota en su color de piel, se nota en sus ojos, en su temperatura, y algunas personas ya por la edad necesitan unas máquinas especiales para poder respirar porque no les puede faltar el oxígeno. Bueno, hay cristianos que viven sin fe. Los hay. Lo notas cuando hablan, lo notas cuando manejan una situación, lo notas frente a sus reacciones, notas la falta de fe ante la crisis, y para eso es esta palabra, para fortalecer tu fe. Dios quiere que le creamos y estamos usando dos textos el día de hoy, básicamente el texto de nuestra serie Juan capítulo 2, cuando le dicen a María, falta vino, se acabó el vino. Y eso es algo que no puede faltar en la fiesta. La fe no puede faltar en un cristiano. Hebreos capítulo 11, 6, nuestra segunda cita para hoy. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en este capítulo de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, nos habla de un personaje al cual quiero hacer referencia esta noche. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Promesa que recibió en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjese que los hombres de fe y las mujeres de fe en la Biblia eran hombres con temores, con luchas, que tuvieron que enfrentar situaciones complejas en la vida. La fe no es una especie de dopaje, no es algo que te dopa, no es una droga para evitar el dolor, no es una medicina que te inyectas para de alguna manera evitar el sufrimiento, no, para nada. Todo lo contrario, los hombres de fe tienen fe porque ven lo que viene, y ven lo que no se ve venir. Es decir, en Abraham encontramos un hombre que no sabía con qué se iba a encontrar, no sabía qué iba a pasar, y eso es algo que tú también tienes que ver. Podemos ver que hay situaciones que van a cambiar después de la cuarentena, pero aún ni siquiera tenemos claro cuáles son esas situaciones. Abraham obedece a Dios porque le cree a pesar de no saber qué va a venir. Y eso es algo que ya se sabe. Quiero aclarar estas palabras. Yo ya sé que no sé qué va a venir. Ya sé algo. Y eso es sustento en la fe. La fe es confiar en que Dios va a hacer, aunque yo no sé qué va a hacer Él. Pero eso es fe. Confiar en que Él va a obrar, que Él va a darnos la respuesta. Si siempre te mueves sobre lo seguro, si esperas a tener un piso firme para caminar, entonces no es fe. Si esperas tener todas las cosas claras antes de dar un paso, no es fe. Es como el matrimonio. Cuando nos casamos, también lo hacemos por fe. Porque tú no sabes qué va a pasar con el pasar del tiempo. No sabes qué va a ocurrir. Enfermedad, pobreza, escasez,
tentaciones, luchas, carácter, traslados de ciudad por temas de trabajo, desempleo. Pero inicias un proceso porque crees en la otra persona, crees en ti. Bueno, en la fe hay que creer en Dios. Si no creemos en el Señor, entonces no es fe lo que nosotros estamos desarrollando. Hay por lo menos 3 tipos de fe. Una fe es la fe de salvación, la fe que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, la fe que declaramos, que nos permite declarar que somos hijos de Dios. Esa es una fe y yo creo que todos la tenemos. La segunda fe es la fe de creer en Dios, creer que Él existe, creer que Él tiene el poder para manejar, para resolver, para hacer milagros, creer que Él tiene el control de todo, creer en Dios. Pero la tercera fe, y es de la que estoy hablando hoy, es creerle a Dios, la fe de lo sobrenatural. Abraham no se va a mover de donde está, de su casa, de Ur de los Caldeos, no se va a mover de esta tierra al pie del Tigris, del Éufrates, ahí en una buena tierra, no se va a mover a la incertidumbre a menos que le crea a Dios. Y a veces es el miedo lo que no nos deja mover. Hemos sido prudentes durante este tiempo de cuarentena, pero ojo con lo que voy a decir, porque a veces la prudencia se convierte en un escudo del miedo. Hay muchas personas que no se lanzan en proyectos bajo la palabra, no, es que hay que ser prudentes. Ten cuidado cuando la prudencia lo que realmente está escondiendo es el miedo. No puede haber miedo, tienes que vencerlo con la fe. Y por eso yo invito a toda la iglesia a que empiece a vencer el virus del miedo. Vamos a vencer esto. No podemos tener miedo de lo que va a pasar. No podemos tener miedo sobre nuestras empresas y nuestros negocios. No tengamos miedo. Tal vez perdiste el empleo en este tiempo. Bueno, no tienes idea que Dios a lo mejor tiene un mejor empleo para ti. Tal vez han reducido el salario, pero hay personas que a partir de esa necesidad y de esa crisis se han reinventado. Encontraba esta semana a una persona muy cercana a nosotros que nos envía mensajes sobre cosas que está haciendo y que está vendiendo. Y hablando con esta persona me llamaba la atención y me decía, la necesidad me ha obligado a hacer esto. Y eso no es algo malo, es algo bueno, porque te estás reinventando y estás buscando otras maneras de encontrar soluciones. Cuando la solución que tenías ya no es, entonces buscas otras, y eso es lo bueno de la crisis. La crisis nos permite reinventarnos, nos permite buscar nuevas experiencias y creer más en Dios. Abraham se fue de su tierra, le creyó a Dios, a enfrentar desiertos, a enfrentar bestias, a enfrentar persecución. Dejó de ser anfitrión para ahora ser peregrino, para ahora ser extraño en otras tierras. Pero si él no se hubiese movido, Dios no hubiese podido cumplir una promesa en él. Y esto es algo importante que quiero dejarte esta noche antes de ir a descansar. Hay personas que creen que Dios tiene la obligación de cumplir sus promesas, y yo tengo que decirte que no es así. Dios no está obligado a cumplir sus promesas. Las promesas de Dios también están condicionadas a una obediencia, a un responder, a un caminar, a un avanzar. Por ejemplo, veamos a David. David va a enfrentar al gigante Goliat. Y David no se para frente a Goliat a orar para que Dios lo mate. David no se para a pedir que caiga fuego sobre Goliat. David ve a Goliat, cree en Dios, pero él va a la guerra, va a enfrentarlo. Saca sus piedras, saca su honda, lo que tiene, y con lo que tiene cree que Dios le va a ayudar a vencer al gigante. Pero aquí hay algo muy interesante. Hay cristianos que a lo mejor cuando ven al gigante se ponen a orar para que Dios lo mate, para que Dios lo quite, y Dios no lo va a quitar. Tú tienes que enfrentarlo, tienes que salir de tu tienda y enfrentar al gigante. Y ahí es donde está la fe, en que con las piedras que tú tienes, aunque el gigante esté mejor armado, Dios te va a dar el poder para vencerlo. La fe es acción. Es imposible entender la fe sin la acción. Es imposible entender la fe sin el movimiento, sin la agresividad santa. Abraham sabe que fuera de su tienda, de su parcela,
Van a esperar bestias, lo van a esperar ladrones del desierto, saqueadores, lo van a esperar rapaces, pero aún así Él se mueve en favor, detrás de una promesa que Dios le está dando. Y hay personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Cuando Dios los invita a moverse, sus temores no se lo dejan. Mis hermanos, no puede ser así entre nosotros. Fortaleza de fe. Y esta es la palabra que Dios nos da. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar en esta noche. Señor, yo te doy gracias por este tiempo de fortaleza de fe, por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por darnos la bendición de servirte, de bendecir tu nombre, de honrarte, de glorificarte. Gracias por cada persona que se levanta a orar cada día, a leer la palabra, pero yo también te pido que aquellos que te buscan, su fe sea fortalecida. Fortalece la fe, Señor, en este tiempo de cuarentena, donde la economía escasea, donde los informes de los noticieros intentan manipular y poner miedo en los corazones. Permite que tu pueblo venza el terror y el miedo. Quita el miedo de tus hijos, Señor. Que haya prudencia, pero que esta no se convierta en un escudo que nos impide movernos, que nos paraliza. Padre, nos movemos frente al gigante. Y aunque haya un virus afuera amenazando, Dios, declaramos que tu iglesia crece, que tu pueblo crece, que tus hijos crecen, sus finanzas crecen. En tiempo, Señor, de pandemia, en tiempo de virus, de plagas, tus hijos son protegidos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que va a iniciar nuestra nueva serie Cosas Extrañas. Y con ella abriremos los grupos de oración en casa. Prepárate.